¿La mordedura de la serpiente habrá perdido toda la esperanza de salvación? No. Bueno, hemos explicado que antes de la mordedura de la serpiente, antes de la marca de la bestia, antes de la marca de la bestia, que es el picón del escorpión, que empieza en el quinto sello. Bueno, sabemos que el quinto sello sale el ejército de Abadón. Y el ejército de Abadón pues picará con el picón del escorpión. ¿Vale? Cada 25 de cada mes, empezando desde el día 25 del noveno mes. Acuérdese que la imagen de la bestia, día 227, día 15 del octavo mes, la imagen. Día 267. Venga, me recuerdo. Día 227, la imagen de la bestia. 30 días después, la abominación desoladora. Abominación. En el día 15 del noveno mes. Y en el día 267. Entonces, la imagen de la bestia se levanta en el día 15 del octavo mes. Día 257, abominación desoladora. Día 267, empiezan a marcar cada 25 de cada mes, según las escrituras, según lo que hemos estudiado, el libro de Macabeos, conexiones. Acuérdese que el quinto chofar, día 183, Yom Teruah, quinto chofar del año 5996, año 2027 del calendario grecorromano. Descárguese en la imagen del año 5996, ahí se estarán dando cuenta, año 2027, calendario grecorromano. Entonces, día 183, Yom Teruah. 9 días después mueren los 2 testigos. 4 días después resucitan. Día después empieza el sellamiento. 30 días después levantan la imagen de la bestia. 30 días después la abominación que causará desolación. Y en el día 267, que es el día 25 del noveno mes, empieza a marcar a la humanidad. ¿Vale? Eso ya lo hemos estudiado. Y día 283, 16 días después, oren para que vuestra vida no sea en invierno ni en Shabbat semanal, todo ya está pregonado. Pero antes del picón del escorpión se tenía que dar algo, que era la mordedura de la serpiente. La mordedura de la serpiente. La mordedura de la serpiente. ¿Ok? Y acuérdese que la mordedura de la serpiente empezó con la bestia que tiene 7 cabezas, 10 cuernos y que recibieron corona en el año 2020. Y acuérdese que la bestia, que son los 7 continentes, que de los 7 continentes tienen 10 cuernos, que se unificaron todos los cuernos para establecer corona. Esta organización, no puedo decir muchos nombres para que no bloqueen las páginas, pero acuérdese que la bestia tiene 7 cabezas, que son 7 continentes. En los 7 continentes hay 10 cuernos establecidos por esta organización. ¿Vale? Y esta organización se establecieron todos juntos en el 2020 para decir esta palabra. Pero esta organización son 4 bestias: cuerpo de leopardo, patas de oso, boca de león y el dragón. ¿Vale? Y actualmente estamos en los 7 años de la gran tribulación. Ahora, en el 2020 empezó la mordedura de la serpiente. ¿Ok? Acuérdese que estas naciones, estas bestias, como Alemania, Rusia, Estados Unidos y China, presentaron mordeduras de serpiente. ¿Vale? Y todo esto es para llegar acá. ¿Ok? Todo empezó aquí cuando el Cordero rompió el primero de los sellos. 7 años después morirían los 2 testigos, empezando así la marca de la bestia. Esto lo hemos escuchado, lo hemos pregonado mucho. Voy a compartirles algo más para que me entiendan. Esto ya está pregonado en las páginas, 3 señales, muros y puertas, y he explicado muchísimo de estos temas. Ahora, la pregunta, si alguien ha recibido la mordedura de la serpiente, ¿ha perdido la salvación? Téngame paciencia. Ya les explico todo hecho.
Acuérdese que hemos explicado mucho de estos temas, que antes del jubileo 120, que es el año 6000, tienen que haber septenarios, como dice el libro de Levíticos capítulo 25, septenarios. ¿Vale? Ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto que voy a subrayar con amarillo es lo que conocemos como Semana de Daniel, que empieza desde el año 5993, que actualmente estamos acá, y termina en el año 5999. La mitad de la semana es esta. ¿Ok? 5996, donde mueren los dos testigos. 7 años antes, que es el año 5989, es donde empezaron muchas cosas. El cordero toma el rollo, y el cordero tiene 7 cuernos. Esos 7 cuernos son 7 años. Desde el año 5989, 7 años después, año 5996. El año 5989 fue el año 2020 grecorromano. 7 años después, mitad de la semana de Daniel. Todo empezó aquí, en el año 5986, que fue el año 2017, con la señal del libro de Revelaciones capítulo 12. Una mujer vestida del sol, la luna debajo de sus pies, 2 estrellas sobre su cabeza. Ella estaba preñada, a punto de parir y gritará con dolores de parto. Daría luz a la casa de David. En el año 2031, jubileo 120. ¿Ok? Donde muy claramente Yahoshua dijo, tomen esas 6 tinajas de agua y tomen las aguas y transfórmenlas en vino. 120 jubileos, 6000 años, 6 tinajas, 6 días, 6000 años, ¿vale? 6 tinajas. Cada tinaja tenía capacidad para 20, 30 litros. El primer milagro que hizo Yahoshua, revelando en la parábola o en la enseñanza del agua transformada en vino de las 6 tinajas, que el año 6000, las 6 tinajas, sería el año 2031. Eso ya lo hemos pregonado mucho. 14 años después, antes, la señal de la mujer. 10 años después mueren los 2 testigos. 7 años antes empezó todo. Donde claramente la bestia que tiene 7 cabezas, que tiene 10 cuernos, se unificaron juntas para establecer corona. Cuerpo de leopardo, patas de oso, boca de león, el dragón, empezaron a hacer mordedura de serpiente a la humanidad. Porque 7 años después le darán vida a la imagen de la bestia. Ahorita hemos explicado que esta sustancia, no puedo decir nombres, pero esta sustancia tiene una imagen. Y la imagen que tiene la estrella de Refam. Estos son los dioses que se hicieron para sí mismos, la humanidad. Acuérdese que esta sustancia tiene una imagen. Esta es la imagen de la bestia, que es la imagen que la bestia le va a dar vida. ¿Ok? Entonces la mordedura de la serpiente, muchas personas de la humanidad se hicieron dioses para sí mismos, recibiendo la mordedura de la serpiente. Empezaron a morder a la humanidad con la mordedura de la serpiente. Pero 7 años después le van a dar vida a esta sustancia. Y cuando esta sustancia entre en vida, la gente va a buscar el picón del escorpión, que es la marca de la bestia. Acuérdense que la imagen primeramente entra en vida. Le dan vida a la imagen de la bestia. 30 días después empieza abominación y empieza la asolación, a marcar a la humanidad con la marca de la bestia. Entonces primeramente entra en vida, hablará y marcará, como la imagen de la bestia, la abominación, la desolación. Entonces, le dan vida, hablará y marcará. Entonces, día 27, 227 le dan vida. 30 días después hablará, 10 días después empezará a marcar a la humanidad. Entonces, esta sustancia muchas personas ya la tienen, los que recibieron la mordedura. Ahora, las escrituras dicen que cuando Israel salió de Egipto, ellos cruzaron el desierto y tenían que cruzar el campamento de Edom.
los edomitas. Edom es un descendiente de Saúl. Moshe mandó a decirle a Edom, deja que tu hermano Israel cruce por tu territorio. Pero Edom recordó lo que Jacob le hizo a Esaú, que fue robar su primogenitura. ¿Ok? Entonces, Jacob le quita la primogenitura a Esaú. Edom es un descendiente de Esaú. Israel es un descendiente de Jacob. Entonces viene Jacob nuevamente a decirle a Esaú, déjanos pasar por tu territorio. Israel diciéndole a Edom. Edom dice, si ustedes quieren pasar, yo voy a sacar la espada. Entonces el pueblo se puso muy desanimado. Y Yahweh le dijo a Moshe, dígale al pueblo que hagan el camino más largo. Por eso en este año, muchas personas no podían cruzar el campamento de Edom. El campamento de Edom, ¿qué era? Viajar en los aviones, en los buses, los centros comerciales. Mucha gente no podía viajar si no tenía la mancha borrosa, que era la mordedura de la serpiente. No podía entrar a comprar o no podrían vender si la persona no tenía la mancha borrosa. Pero es que esto es una programación de lo que viene. Entonces mucha gente lo más fácil fue vender su primogenitura por un plato de lentejas, por una sustancia dentro de sus cuerpos, es decir, diciendo que esta sustancia era su escudo. Mucha gente vendió su primogenitura diciendo que esta sustancia sería su escudo, cuando muy claramente nuestro escudo es el nombre de Yahweh, ¿ok? Es el nombre de Yahweh sellado en nosotros. Entonces, cuando el pueblo, muchos de los que no quisieron hacer el camino más largo, como mucha gente que los que no podían viajar por avión, pues la más fácil fue la mordedura, en vez de hacer caminos más largos. Bicicleta, moto, carro, qué sé yo. Muchos que tenían que ir a los grandes supermercados, por no ir de pronto a las grandes galerías, a las calles y todo eso, fueron a los grandes supermercados recibiendo aquí. Después no hacer el camino más largo. Algunos murmuraron y vino serpientes y los mordió. Unos murieron, mucha gente que ha muerto por esa mordedura y mucha gente que está enferma por esa mordedura. Entonces clamaron al pueblo, clamaron a Moshe y Yahweh le dijo, levanta la serpiente y todo aquel que la mire será sano. Por eso Yahoshua revela en el libro de Yohanan capítulo 3, verás al Hijo del Hombre siendo levantado así como Moshe levantó la serpiente en el desierto. Mi amado Ares, si una persona recibió la mordedura de la serpiente por no hacer el camino más largo, ¿perdió la salvación? No ha perdido la salvación. Pero tiene que ir a la luz del Hijo del Hombre, que es la estaca, para que sea sanado. Porque si esa sustancia sigue en su cuerpo, en el año 2027, posiblemente cuando la imagen de la bestia, la frecuencia 666 empiece a emanar, esa frecuencia en su cuerpo va a empezar a tener vida. Y posiblemente vaya usted a aceptar el picón del escorpión. ¿Vale? Mi amado Juan, si yo recibí la mordedura de la serpiente, ¿le perdí la salvación? Lo que empezó aquí no lo ha perdido. Pero tiene que ir a la estaca, a la luz del Hijo del Hombre, para que sea limpiado. Porque si esa sustancia no es limpiada en fuego, porque es importante, en fuego, y no ha sido limpiada de sus cuerpos en este tiempo, posiblemente va a terminar adorando a la bestia, recibiendo la marca de la bestia. Acuérdese que las escrituras dicen que Yahweh anda buscando una asamblea sin mancha y sin arruga. Acuérdese que la mordedura de la serpiente es la mancha. Esto es la mancha. Toda persona que se hizo morder recibió una mancha. ¿Ok? Un código QR. Y el picón del escorpión es la arruga. Porque los hombres buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Y muy claramente sus cuerpos se convertirán en arruga. ¿Vale? Porque la gente buscará la muerte y la muerte huirá de ellos. Entonces, si tiene la mancha, trate de ir a la luz del Hijo del Hombre para que no se vaya a convertir en una arruga. ¿Vale? No vaya a convertirse en una arruga y después sea lanzado al lago de fuego y destrucción. ¿Vale? Porque Yahweh anda buscando una asamblea sin mancha y sin arruga. Por eso aquellos que recibieron la mancha posiblemente terminen recibiendo la arruga. Los que hayan recibido la mordedura de la serpiente terminen recibiendo el picón del escorpión. ¿Vale? Entonces eso es importante.
¿Ha perdido la salvación a través de lo que él morderá a la serpiente? No. Pero si recibe la marca de la bestia, sí. Porque claramente su cuerpo entrará en arruga en su momento determinado, como dice Zacarías capítulo 14, que es la maldición que Yahweh enviará sobre toda la tierra. Entonces, muchas cosas, ¿vale? De Elohim, que es la Torah escrita por malajines y claramente transmitida por medio de sus profetas. Entonces, cuando usted me dice, ¿qué es más certeza? ¿La voz de un profeta o la voz de un malá? ¿Ok? Voy a explicar algo nuevamente. Es decir, la pregunta que me hace, dice aquí. Amado Vale, es una pregunta. ¿Qué palabra es mayor, la de un profeta o la de un malá? Bueno, vamos en orden. Malaj, profeta y palabra. La palabra. Voy a colocar aquí la letra Aleph. Dice la escritura, pero en el tiempo presente Yahweh nos ha hablado por el Hijo. ¿El Hijo qué es? La palabra. ¿Qué es la palabra? La Torah de Moshe y los profetas que llevan a la palabra que es el Mesías. Tristemente se ha levantado mucha gente que dice ser profeta y que claramente traen los mensajes de los malajines. Pero cuando usted conoce la palabra, usted no se asombra tanto si la persona dice ser un profeta y que le habló un malajín. Porque usted tiene la palabra para saber si esa persona es un verdadero profeta y si verdaderamente trae un mensaje de un malajín. Si usted no conoce la palabra, es engañado. ¿Vale? Si usted no conoce la palabra, se levantará cualquier persona diciendo que es un profeta y dirá que habló por medio de un malajín. Pero cuando usted conoce la palabra de Yahweh, usted discierne si la persona que dice ser profeta, profetizar la palabra, está conforme a la Torah de los profetas y está conforme a los malajines de la luz. Porque acuérdese que las escrituras dicen que Satanás también se viste como un malaj de luz. ¿Ok? Y engañará a muchos. Y acuérdese que la segunda bestia también es una sombra y figura de Satanás, siendo como un enviado de la luz, engañando a muchas personas del pueblo porque no conocen la palabra, ¿vale? En resumen, hay que conocer la palabra, hay que conocer la Torah de Moshe, hay que conocer los profetas para poder discernir el espíritu. Acuérdese que Yohanan dice, prueben los espíritus si provienen de Yahweh. ¿Ok? Porque han salido muchos engañadores. Prueben el espíritu si provienen de Yahweh. Acuérdese que nosotros somos un cuerpo, un alma y un espíritu. Acuérdese que cuerpo representa carne e enseñanza. Alma representa revelación. Y espíritu representa la luz. Mucha gente se asombra diciendo, wow, tremenda palabra. Carne, la palabra que se hace carne. Tremenda palabra que está hablando esta persona. ¡Wow! Tremenda revelación, alma. Pero ¿a dónde te lleva esa palabra y esa revelación? Si te lleva a Yahweh, al arrepentimiento, a la luz, a la reconciliación, al ser cada día Kadosh, a hablar verdad, entre otras muchas cosas más, entonces verdaderamente esa enseñanza, esa revelación proviene de Yahweh. Y esa persona que conoce la Torah sabe que la Torah fue escrita por medio de los malajines y por eso la profetiza. Entonces eso es importante. Entonces mucha gente se asombra y dice, wow, tremenda palabra, tremenda revelación, pero tiene que probar el espíritu. Porque claramente Satanás se viste como un enviado de luz engañando a través de muchas enseñanzas, de muchas revelaciones que lo llevan a luz de rebelión, apostasía. Entonces cuando usted conoce la Torah, que es la letra que se tiene que hacer carne y se empieza a revelar en su vida, entonces usted está viendo la luz de aquellos que pregonan la palabra con revelación de la luz, si proviene de Yahweh. ¿Ok? Y la Torah dice que fue escrita por malajines, entregada a Moshe, que es un profeta. ¿Vale? Pero sabemos que ahorita Yahweh nos habla por el Hijo, y el Hijo es la palabra.
todo lo que es la Torah y los profetas, usted tiene que conocerlo. Cuando usted conoce la Torah de Moshe y los profetas, entonces cuando alguien se levanta a profetizar la palabra que es la Torah escrita por mano de los malajines, usted dice, verdaderamente esta persona conoce el mensaje. ¿Ok? Porque está revelando la luz a través de la enseñanza revelada en luz. ¿Vale? Entonces cuando usted me dice, ¿qué es mayor? La palabra de un profeta o de un malaj. Para mí, mayor es la palabra de Yahweh. Porque la palabra de Yahweh Yahoshua, que es la Torah transmitida por medio de los malajines a sus siervos los profetas. Entonces, cuando usted me dice, ¿qué es mayor? ¿Un profeta o un malaj? Micael escribió la Torah a Moshe, que es profeta. Pero la Torah es la palabra de Yahweh. Entonces, ¿qué es mayor? La palabra, lo que está escrito. Entonces, lo que está escrito es lo que está escrito. Entonces, cuando nosotros vamos a lo que está escrito, profetizamos la palabra porque está y fue escrita por los malajines. Por eso cuando dice las escrituras, el mensaje oculto de las 7 estrellas, y hay que entender a los 7 malajines de la faz. Uno de ellos, Micael, que escribió la Torah para Moshe. Entonces, cuando nosotros profetizamos la palabra, estamos siendo vestidos de Micael. ¿Ok? Cuando profetizamos como profetas, estamos siendo vestidos de Micael porque Micael escribió la Torah para Moshe y por eso hablamos la palabra. Entonces, ¿qué es mayor? La palabra, ¿vale? Porque eso dice Hebreos. En estos tiempos Yahweh nos hablaba por el Hijo. ¿Y el Hijo qué es? La palabra de Yahweh. Y la palabra de Yahweh es la Torah y los profetas, que es el Mesías Yahoshua. Es decir, lo que está escrito es mayor. Entonces, mucha gente se levanta dando enseñanzas y mucha gente dice, wow, tremenda enseñanza. Y dicen, wow, tremenda revelación, pero ¿cuál es la luz? ¿Ok? ¿Cuál es la luz? La luz me lleva a Yahweh, porque dice las escrituras, se han levantado muchos falsos que citan la palabra, enseñanzas que traen revelaciones, pero llevan al pueblo a apostasías. ¿Vale? Entonces, cuando usted conoce la palabra, usted escucha un mensaje, si es inspirado. Prueben los espíritus. Usted tiene, pues dice, no desechéis los mensajes inspirados. Tome lo bueno, deseche lo malo. ¿Ok? Dice las escrituras, pero pruebe el espíritu, la luz, ¿para dónde lo lleva? Si te lleva a Yahweh, te lleva al Mesías, te lleva al Techúa, te lleva a los 7 frutos de el Ruach HaKodesh, el Ahava, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, entre otras muchas cosas más, pues claro, proviene de Yahweh. ¿Ok? Entonces, como para analizar, mayor es la palabra. Es que si algunas personas escriben, hay algunas palabras que si algunas personas escriben no aparecen en el chat, ¿vale? Meme Dicap, revelaciones de Abraham, la creación, castigo de los malvados, el juicio me dijo, mira ahorita la extensión que hay debajo de tus pies y se consiente la creación prefigurada desde los más antiguos, Yahoshua, dije. Yahweh fuerte y eterno, ¿quién es la multitud de esta imagen? A su lado hay otro, me dijo. Estos son los que están en el lado izquierdo, es una multitud de los pueblos que existían previamente y que después de ti estarán destinados a los unos a juicios y otros a la restauración, los otros a la venganza, a la condenación, el fin de los siglos. Pero son los que están al lado derecho de la imagen, son gentes apartadas para mí de las gentes que están con Azazel. Estos son los que destiné a nacer de ti y llamarse mi pueblo. Así es. Interesante eso. Bueno, cuando nosotros vemos, estos son los que destiné nacer de ti y llamarse mi pueblo. Hay personas del pueblo de Israel que aceptaron a Azazel. Eso lo hemos explicado mucho. Acuérdense que cuando Yahoshua les dijo, ustedes tienen pecado. Y ellos dijeron, nosotros no tenemos pecados porque somos hijos de Abraham. Aquí estamos viendo el Apocalipsis de Abraham. Présteme atención a esto, es importantísimo. Dice las revelaciones de Abraham. Cuando Yahoshua vino a la tierra como el Hijo del Hombre, como el Cordero de Yahweh y como el Mesías, el Hijo de Elohim, vino y vio personas del pueblo y les dijo, ustedes han nacido de pecado. Ellos dijeron, nosotros no tenemos pecados porque hijos de Abraham somos. Entonces, ellos están diciendo, somos hijos de Abraham. Aquí está diciendo que de Abraham habría un pueblo que adoraría a Azazel. Ok, eso es importante. Entonces, ellos dicen, nosotros somos hijos de Abraham.
no nacimos de pecado. Pero Yahoshua a esos hijos de Abraham les dijo, ustedes son serpientes. Es decir, ustedes son la bestia más astuta de todas las bestias, ustedes son serpientes. Y les dijo, sobre ustedes se va a ser reclamada toda la sangre desde Abel hasta Zacarías. Porque claramente ustedes son descendientes de Caín, que mató a Abel. Yahoshua le dijo, ustedes son de la estirpe de Caín, aunque digan que son de Abraham, pero que claramente son serpientes. Y claramente ese grupo de personas, cuando estaba Pilatos y presentó a Yahoshua Hamashia, que era el macho cabrío para Yahweh, también presentó a Yeshua Baraba. Y Yeshua Baraba fue el macho cabrío destinado para Azazel. Por eso ese grupo de personas que aceptaron a Yeshua Baraba, que era Azazel, eran descendientes de Abraham, pero también eran descendientes de Caín, porque Yahoshua los desenmascaró. Entonces se confirma lo que dice el libro de Revelaciones de Abraham. ¿Vale? Seguimos avanzando. ¿Qué palabra es mayor, la de un profeta o la de un malaj? Amado Wallace, una pregunta. ¿Qué palabra es mayor, la de un profeta o la de un malaj? Dependiendo. Dependiendo de varios fundamentos de dónde tomarse la respuesta de la misma pregunta. Un ejemplo. Si nosotros vamos al libro de Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 1, dice así: en tiempos pasados Yahweh habló en muchas maneras y variadas maneras a los padres por medio de los profetas. ¿Ok? Entonces dice, en tiempos pasados Yahweh habló en muchas y variadas maneras a los padres por medio de los profetas. Pero en el Ahari Hayamim, Él nos hablaba por medio de su Hijo. Ahorita, Yahweh nos habla por medio de su Hijo. Pero también hay que entender de qué Hijo está representando Yahweh, que igualmente aquí está hablando del Hijo, el Mesías, el Hijo de Elohim, que es la palabra de Yahweh. Ahorita, los dos testigos, que claramente Moshe, él y Yah, que son los que profetizarán. ¿Y profetizarán qué? Al Hijo, que es la palabra de Yahweh. Por eso Yahweh nos hablará a través de lo que son los dos testigos, la palabra que es el Hijo. ¿Ok? Porque ellos representan a los dos testigos como los profetas. Pero présteme atención un poco más. Su Hijo es el resplandor de la Shekinah, la misma expresión de la esencia de Yahweh, sosteniendo todas las cosas con su poderosa palabra. Y después por medio de sí mismo hizo la purificación de los pecados. Se sentó a la mano derecha del Hagedullah Ba-Meronim. Por lo tanto, Él ha venido a ser superior que los malajines. ¿Vale? Entonces presten atención a la explicación. Dice que Yahweh en tiempos pasados le habló a los padres por medio de los profetas. ¿Ok? Ahora vamos a Moshe. Acuérdese que Moshe es la representación del profeta, porque dice las escrituras, Yahweh levantará un profeta como Moshe, según de Barín capítulo 18. Dice, Yahweh levantará a un profeta en medio de sus hermanos. El profeta que es como Moshe, el testigo como Moshe, que es comparado como profeta, Nabi. ¿Ok? En el libro de Jubileos, Jobelim, dice que Micael le habló al profeta. Es decir, el que instruyó al profeta, que es Moshe, fue Micael, que es uno de los 7 malajines de la faz. Ok, eso es importante. Ahora, Anot también es un profeta, y Yahweh habló a Hanó a través de los 7 malajines, malaj, ¿ok? Entonces, Yahweh habló en tiempos pasados a los padres por medio de los profetas, pero los profetas recibían el mensaje a través de lo que eran los malajines que Yahweh enviaba. Ahora, un ejemplo, el libro de Jubileos dice que Micael fue el que escribió la Torá para Moshe, y Moshe la transmitió al pueblo como siendo un profeta. Pero acuérdese que Moshe sería como Elohim y Aharón como su profeta. Es decir, Moshe sería como un hijo de Elohim, como un malá, y Aharón como su profeta. Entonces Moshe sería como un malá y Aharón como su profeta. ¿Ok?
También se podría ver en estos tiempos finales que el testigo como Moshe representa a Micael. El testigo como Moshe es la representación de Micael. ¿Ok? Y Eliyá sería como su profeta. ¿Ok? Como su profeta. Entonces, Moshe como Micael y Eliyá como su profeta, ¿vale? Ahora, en tiempos pasados Yahweh habló por medio de los padres, por medio de los profetas. Entonces vemos que en Moshe, de Barín capítulo 18, Yahweh levantará un profeta como tú, en medio de tus hermanos. Y la persona que no escuche la voz de aquel profeta será desarraigada del pueblo. En el libro de Jubileo dice que Micael escribió la Torah para Moshe. Entonces Micael era que transmitía la palabra a Moshe, como el malá que guió a Israel en el desierto, según el libro de Zorobabel. Porque el malá que guiaba a Israel, según el libro de Zorobabel, es Micael, ¿vale? Entonces, Hanó también recibió mensaje a través de lo que son los 7 malajines de la faz. Pero ahorita en este tiempo presente Yahweh nos hablaba por medio de su hijo. ¿Ok? Entonces, ahorita Yahweh nos habla a través de lo que es el hijo, que es Yahoshua. ¿Ok? Y acuérdese que Yahoshua es 391. Y acuérdese que Moshe es 345. Y acuérdese que Eliyá es 46. Y acuérdese que Moshe sería como Elohim, que transmitió la Torah por medio de malajines, malaj. Y Aharón, como Eliyá, sería su profeta. Por eso nosotros cuando entendemos el Rúa de la palabra, que es el Mesías, cuando nosotros estudiamos la palabra del Mesías a través de lo que es el Espíritu, nosotros entramos en la esencia de Elohim